Hola compañeros, soy Andrés Rojas. A continuación daré a conocer una breve introducción sobre el sistema visual y sus funciones. El sistema visual hace parte del sistema sensorial, el cual nos ayuda a captar ondas electromagnéticas de información que son percibidas por el ojo y este las procesa de forma compleja. Podríamos definir el sistema visual como el encargado de ofrecer información crucial del entorno por medio del ojo. Se pueden identificar dentro de algunas de las partes que conforman el proceso de traducción de la luz, dentro de las cuales encontramos la retina, el iris, la córnea, los conos, los bastones, el globo ocular, el cristalino, la pupila, la coroides, el cuerpo ciliado, el lente ocular, núcleo geniculado lateral, el tapetum en los animales nocturnos. Hola compañeros, soy Andrés Rojas nuevamente. Les voy a hablar sobre la anatomía del ojo de un vertebrado. Se dice que se posee una capa fotosensible llamada retina y un cristalino. Tenemos que el enfoque de una imagen se efectúa en la retina. En las partes oculares se dice que encontramos el globo ocular. Este se encuentra ubicado en una cavidad protectora del cráneo, que es una estructura que posee 20 milímetros. Su exterior está conformado por una capa blanca conocida como esclerótica, que es la parte delantera del ojo, que se convierte en una membrana. La córnea es la parte que refracta los rayos de luz entrantes, que es válido resaltar que se encuentra una segunda capa de globo ocular ligada a la esclerótica, que es la coroides, que consta de vasos sanguíneos que nutren al ojo y que absorben la luz más extraña que se ingresa a este. Tenemos que el iris, la pupila y el reflejo de White. El iris es la parte frontal del ojo, donde la coroides se modifica y forma un disco concéntrico de color. Contiene más de 250 características físicas que son únicas, tanto que no existen dos iguales, por lo tanto son utilizadas para el reconocimiento e identificación de un sujeto. Se caracterizan por ser una membrana de color parecida a un disco, que consiste en dos músculos lisos que se encuentran entre la córnea y el cristalino. La pupila es una abertura redonda y negra rodeada por iris, el cual aumenta su tamaño cuando el iris se dilata, proyecta en el ojo una luz brillante que produce el reflejo de White, el cual tiene un valor de diagnóstico importante de la función del sistema nervioso central. En algunos casos indica lesiones neurales. Tenemos el ojo rojo. Se dice que esa es la expresión de la pupila al dilatarse al máximo. El cristalino, tenemos que es un líquido acuoso, una proteína. También dice que este es mantenido en su lugar por el humor acuoso y el humor vítreo. La retina, cubierta por células nerviosas y fotorreceptoras que absorben la luz y la transforman en actividad neural. El punto ciego consta de un disco óptico, que es una brecha en la curva que corresponde a la parte de la retina donde están las fibras del nervio óptico que dejan el ojo de camino al cerebro. Las conexiones neurales en la retina. Encontramos las siguientes células. Células bipolares, que se caracterizan por tener dos extremos conectados a las células ganglionares, cuyos axones son las fibras nerviosas ópticas. Por último encontramos las células amacrinas, que son células sin axones que se encuentran entre las células bipolares y ganglionares. Agudeza y sensibilidad. En las regiones periféricas de la retina, lejos de la fovea, que es un pequeño orificio concentrado en los conos, que llegan a ser conectados cientos de bastones con una sola célula bipolar. Los bastones presentan una ventaja, y es que necesitan menos luz que un cono para activarse. Los conos tienen muchas menos conexiones intermedias que los bastones. La transmisión más directa entre la retina y el nervio óptico de conos
es la fobia. Tal relación neural de mucho con poco entre bastones y células intermedias incrementan la sensibilidad, que es la capacidad para percibir en niveles bajos de iluminación, y la agudeza, que sería la capacidad para ver detalles más finos. Las variaciones en la posición del ojo, la movilidad y ubicación. Aborda aspectos de exploración visual. Movilidad ocular, que es el desplazamiento ocular en forma independiente de la cabeza. Ubicación de los ojos, que es la dirección de los ojos frontolateral. Movilidad ocular, se dice que existen 3 pares de músculos llamados músculo-motores, que son los que generan el movimiento ocular. La ubicación de los ojos y los campos visuales, se dice que los vertebrados poseen 2 ojos dirigidos en la parte lateral o frontal o ambos lados de la cabeza. Como estímulo físico tenemos en el sistema visual la percepción de energía electromagnética, la luz, y la cantidad de energía determina la sensación del estímulo. La iluminancia se da cuando la intensidad física se refleja en una superficie, y la luminancia se caracteriza por la intensidad reflejada y la brillantez, que se puede definir como el efecto psicológico en el sistema visual. Para que se pueda tener una sensación y percepción de tal estímulo, pues se necesita una longitud de onda. Debe existir una distancia física luminosa de la longitud en la onda a la longitud de la onda. Entonces, en la percepción de la luz, la energía física actúa en parte sensible a la luz, como produciendo impulsos de información sensorial. Entonces el ojo consiste en un mosaico de unidades tubulares llamada omatidia, que permite una percepción pequeña de la luz, y con cada omatidio permite la producción de la imagen. Enfoca el frente, se enfoca en el cual permite la percepción. Hola, les habla Tatiana Quintero. Les hablaré de la acomodación del ojo y de algunos errores de refracción de este. La acomodación del ojo se dice que no se da en todos los vertebrados. La acomodación se debe a que el cristalino permite al ojo enfocar objetos cercanos. Esto es gracias a que el ojo en su estado relajado está preparado para enfocar objetos lejanos. El aumento de potencia se da en 2 formas distintas: el incremento de su espesor y de la curvatura de la superficie del cristalino, gracias a la contracción del músculo ciliar, y la segunda es el movimiento del cristalino con respecto a la retina. Este es utilizado por los peces. Existen límites en la acomodación de la imagen. Con una acomodación máxima del cristalino, la imagen se saldrá de foco, o sea, se verá borroso. La distancia máxima a la que se puede ver una imagen o objeto con una acomodación completa se le llama o denomina punto cercano. Ahora les hablaré de los errores de refracción. Uno de estos es la presbicia. La presbicia afecta la elasticidad del cristalino, volviéndose esclerótico o hasta llegar a endurecerse. Otro error de refracción es la hipermetropía. Es un error refractivo, lo que significa que el ojo no refracta o dobla la luz, y las imágenes no se enfocan claramente. Usualmente los objetos lejanos se ven claramente, pero los cercanos se verán borrosos. Otra de las enfermedades del ojo es la miopía. La miopía es la incapacidad de enfocar los rayos de luz de los objetos distantes. Esta afección tiene su origen en diversos factores, pero hay 2 formas que son especialmente frecuentes: la miopía axilar, en la que el glóbulo ocular es demasiado largo para la capacidad de refracción del cristalino, y la miopía refractiva, en la cual la córnea y el cristalino refractan en forma formal los rayos de luz entrantes. El desarrollo de la miopía, muchos investigadores alegan que el origen de la miopía tiene un fundamento genético. Aunque no ha surgido un planteamiento claro respecto a la causa de la miopía, las investigaciones demuestran la exposición visual específica, sobre todo la visión de forma restringida, la visión borrosa y la vista excesivamente cercana. Esto hace o contribuye a los errores de refracción y tal vez alterar la estructura del ojo. El astigmatismo es otro error de refracción del ojo.
Cuando la superficie de la córnea no es esférica y simétrica, ocurre un error de refracción llamado astigmatismo. En la mayor parte de los casos de astigmatismo, la superficie de la córnea es más plana de un lado a otro, lo que genera borrosidad y distorsión de algunas partes de las imágenes. El astigmatismo se corrige con lentes que compensan los diferentes grados de curvatura de la córnea. La pupilometría es el estudio de los factores psicológicos que influyen en la respuesta de la pupila. El tamaño de la pupila varía en respuesta a estados emocionales fuertes y generalmente sirven como indicadores de excitación. La actividad mental al parecer también produce cambios en el tamaño de la pupila. La dilatación de la pupila se correlaciona en forma positiva con la complejidad gramatical de los enunciados presentados verbalmente. Las investigaciones sobre la pupilometría han resultado algo controvertidas. Las evidencias en general señalan que el tamaño de la pupila refleja un esfuerzo mental. Finalmente, se debe apuntar las propuestas de Hentz, en el sentido de que el tamaño de la pupila tal vez desempeñe una función importante en ciertas formas de combinación no verbal. Por ejemplo, en la interacción social, las pupilas grandes suelen estar vinculadas y comunicarse atributos positivos como simpatía y atractivo. Parpadeo. Ocurre cada 4 segundos. El efecto del parpadeo apenas es advertido. El cerebro genera una cancelación o señal inhibidora que acompaña el parpadeo, señal que actúa como supresor visual y disminuye la sensibilidad a los estímulos visuales en la duración del parpadeo, lo que contribuye a la estabilidad y continuación de la visión. Las personas suelen parpadear con mayor frecuencia cuando están asustadas, excitadas o ansiosas o bajo estrés, así como cuando están cansadas. El parpadeo se reduce al realizar tareas visualmente exigentes. Ojo y cerebro. Vía visual del ojo al cerebro. Los nervios ópticos abandonan el ojo y convergen en una región en forma de X llamada quiasma óptico. El quiasma óptico es el sitio en el que las fibras del nervio óptico internos de cada ojo cruzan al lado opuesto de camino al cerebro. El colículo superior, ubicada en la parte superior del cerebro medio, allí alrededor de una quinta parte de los axones de las células ganglionares se proyectan y conectan y hacen sinapsis. En definición, este es un centro de procesamiento visual y coordina ciertos movimientos oculares. El núcleo geniculado lateral es el centro de procesamiento primario de la información visual recibida por la retina del ojo. El núcleo geniculado lateral se localiza dentro del cerebro, en el tálamo. El núcleo geniculado lateral recibe la información directamente y a través de las células ganglionales que provienen de la retina. Las células del núcleo geniculado lateral envían sus axones a través de la radiación óptica, una ruta que va a la corteza visual primaria, también conocida como corteza estriada. La corteza visual primaria rodea la cisura calcarina, la cual está localizada en la parte medial y posterior del lóbulo occipital. Adicionalmente recibe muchas conexiones de retroalimentación de la corteza visual primaria. Campos receptivos. El conjunto de fotorreceptores que influyen en la descarga de una determinada célula de orden superior forman el campo receptivo de dicha célula de orden superior. En otras palabras, el campo receptivo de una determinada célula de las vías visuales está constituido por todas aquellas células de la retina que al ser estimuladas influyen en la actividad, tasa de disparo bioeléctrico de dicha sustancia. Clases de células ganglionales. Existen dos tipos de células ganglionales, conocidas como células P y células M, y su diferenciación radica en su número y en la rapidez con que reaccionan a las señales neurales. Las más numerosas son las células P, además tienen una velocidad de construcción lenta y reaccionan de forma continua. En comparación, las células M que poseen una velocidad de conducción más rápida. Campos receptivos de la corteza visual. Posee propiedades lineales, lo que significa que los estímulos lineales son más eficaces.
se dividen en células simples que contienen campos receptivos sencillos. Las células complejas, sus campos receptivos suelen ser más grandes, y una tercera, como son las células hipercomplejas, poseen la sensibilidad óptima al movimiento y estímulos en sus campos receptivos. Células corticales y detección de rasgos. Un área del cerebro que parece contribuir a la detección de rasgos complejos específicos se ubica en el lóbulo temporal. En la parte inferior identificaron un grupo de células TI del mono macaco, cuyos campos receptibles eran muy sensibles a características de tamaño, forma, color y movimiento. Detección de rasgos de los animales inferiores. Se comprobó que animales como las ovejas también eran capaces de identificar formas naturales diversas, caras e incluso rostros humanos,